Mi querido Javier King, bienvenido amigo, buenas noches, hablemos de imagen pública. Y bueno, empezamos este programa hablando precisamente de esta ratificación del amparo para dejar de criminalizar el aborto, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y si algo le ha enojado mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador han sido las exigencias precisamente de las mujeres en las distintas marchas feministas. A pesar de que el presidente ha dicho de que este es el gobierno más feminista de la historia. Pero lo que presenciamos en el Palacio Nacional el 8 de marzo con sus funcionarias, mi querido amigo, nos deja mucho que pensar de cuál es el verdadero sentimiento de esta llamada 4T, que parece más bien patriarcal que feminista. Mi querido Javier King, bienvenido, buena noche. Buenas noches, Fer. Pues en efecto, ¿no? Esto de que es uno de los gobiernos más feministas o que es uno de los gobiernos que con más igualdad o más equidad, pues es una total mentira. Quedó muy en claro en la conmemoración del 8 de marzo, un evento que se hizo, bueno, uno de muchos eventos que se hicieron en el Palacio Nacional, donde se invitaron pues a varias funcionarias, ¿no? Y representantes de Morena y del gobierno federal que pues representan precisamente lo que es supuestamente la mujer empoderada y demás. Y pues contrario a todo esto, el centro de la ceremonia pues fue el presidente, ¿no? Literalmente porque la silla de él estuvo en el medio, él estuvo siempre en medio de toda la ceremonia en lo que se refiere al tema de discusión y muy infamemente también se captó esta fotografía del presidente junto a la encargada de seguridad, Rosa Isela, que donde le sostiene la cabeza, ¿no? Y mientras ella hace como un gesto como de veneración o una caravana, y pues queda muy a la par de lo que representa en estos días la opinión del presidente con respecto a las mujeres que hacen también política y hacen también, se encargan también del poder en México. Bueno, ahí vemos en pantalla uno de los distintivos que se mandaron a hacer y que muy orgullosos presumieron los morenistas. Son unos moñitos color morado, obviamente por el Internacional de la Mujer, con el color guinda clásico del partido Morena y en medio un camafeo con la imagen del presidente, muy al estilo de la realeza europea hace 500 o 400 años, pues para que no se les olvide quién es el centro de la ceremonia, ¿no? Lo cual se me hace completamente inapropiado, es una burla total a todas las mujeres que asistieron a ese evento y a todas las mujeres que pueden llegar a ver este tipo de distintivos. Se me hace todavía más ofensivo que cuando se les solían regalar rosas a las mujeres el 8 de marzo en las oficinas, o cuando se festejaba el Día de la Secretaria, también en las dependencias públicas. Es una forma de seguir celebrando, entre comillas, a la mujer solamente en relación al hombre en cargo, al hombre en poder, lo cual es completamente contrario a lo que decíamos, ¿no? Que es un gobierno feminista. Eso ni al PRI se le había ocurrido en sus mejores años, en los años 70, 80, pues este tipo de cosas tan cínicas, hay que decirlo de esa forma. Y bueno, para terminar de ensalzar al papel de la mujer con respecto al presidente, esto pensaríamos que se solamente pasa, pues, como diría Carmen Salinas, hasta en las mejores familias, es decir, hasta dentro de Morena, en los eventos como este del 8 de marzo, como ya hemos visto también que trata a Claudia Sheinbaum o a su propia esposa, Beatriz Gutiérrez, con un aire paternalista, un aire, pues, de subestimarlas, ¿no? Ujú. También sucedió con la periodista Nayeli Roldán, que es Ujú. esta periodista de Animal Político y de Aristegui Noticias y que, bueno, tiene una gran trayectoria, aunque no es, digamos, una comunicadora que haya resaltado mucho, un nombre que se conozca muy ampliamente como el de Adela Micha o como el de la propia Aristegui, sí ha hecho cosas bastante importantes en la política mexicana y en el periodismo mexicano en los últimos años. Uno de ellos, pues, es el reportaje de la estafa maestra, ¿no? Una de Exacto. las cosas que más ayudó al presidente López Obrador a llegar a donde está hoy, en el camafeo del 8 de marzo, centro de toda la discusión que las mujeres pueden llegar a tener entre ellas.
y pues que a ella al presentarse en la mañanera, un espacio también de difusión muy desprestigiado, sobre todo en los últimos 2 años, pues preguntó qué onda, ¿no? Con la Sedena y con Pegasus y con todo lo referente a este espionaje, y el presidente no solamente le respondió que no era espionaje, que era inteligencia. O sea, claramente ese es un nombre bonito para decir espionaje. Es un nombre que inventó los Estados Unidos para disfrazar las acciones de la CIA, una agencia que se dedica expresamente a espiar a sus enemigos fuera y dentro del país, y que muy famosamente o infamemente ha intervenido teléfonos desde que los teléfonos eran de disco hasta el día de hoy. Sigue interviniendo teléfonos de casi todas las personas que se pueden promulgar en contra de la estabilidad de Estados Unidos, y es precisamente ese tipo de acciones las que está tomando ahora el gobierno a través de la Sedena. No solamente pues los pone a barrer o a cuidar a sus nietos, sino también ahora a espiar a todos los enemigos políticos, lo cual no negó, solamente dijo que era inteligencia, ¿no? Y que era precisamente para poder estar al pendiente de quienes están en contra de su mandato. A lo cual no podía faltar, pues, decir y recalcar muy ampliamente que la periodista que estaba enfrente a él también era uno de estos personajes que están en contra, así como lo dijo, en contra de nosotros, lo cual me parece gravísimo, porque está admitiendo que sí hay una división, que sí hay una polarización intencionada, que sí hay una manera de poder definir el nosotros y el ustedes, y que no somos iguales y que no tenemos los mismos tratos y que no tenemos las mismas garantías individuales que la Constitución mexicana, y que los derechos humanos universales deberían de garantizarnos, que es el derecho a la privacidad, que es el derecho al espacio personal, ¿no? A que se nos respete, que no se nos espíe, etcétera. Y sobre todo dijo que esto no era persecución política, lo cual se me hace una tontería completa, porque si no es persecución política, entonces, ¿qué es? Curiosidad, ganas de echar chisme. Por supuesto que es una persecución política, y el hecho de que él lo enuncie, de que solamente estamos al pendiente de quienes están en contra de nosotros, como ustedes, dijo, como Animal Político, como Aristegui Noticias, que están en contra de nosotros, que dijo todos los días están en contra de nosotros y nos atacan, y ustedes tienen todas las plataformas para poder expresarse. ¿De qué se quejan si tienen todas las plataformas para poder expresarse? Pues precisamente porque no se tiene el poder para hacer algo al respecto de la privacidad, al respecto de la estabilidad económica, al respecto de la propia seguridad individual, ¿no? De que pase como en otros países, no tan distantes en el tiempo, no tan distantes geográficamente, como en Chile, como en Venezuela, como en Cuba, que si alguien se entera de que tú estás en contra del gobierno, de que has dicho algo en contra del presidente o de alguien cercano al presidente, entonces llegan por ti con cualquier excusa y no vuelven a saber de ti, ¿no? Y entonces estamos encaminados a revivir, pues, al Palacio de Lecumberri, a una prisión de gente que está en contra de lo que se dice del partido reinante, y eso es muy, muy grave. Querido amigo, yo creo que das en el clavo en muchas cosas, como siempre. Y sí, no en balde se le ha criticado a Andrés Manuel López Obrador esa cercanía o esa defensa que hace de regímenes como el de Cuba, hay que decirlo, por más que le duela a la izquierda mexicana, tiene que reconocer que en Cuba no hay libertad de expresión, no hay libertad de manifestación de las ideas en la calle, no se puede. Están los comités de defensa de la revolución que te rodean la casa y no te dejan manifestarte, aunque te pases más de 8 horas buscando comida. O ahí está Daniel Ortega, ¿no? Encarcelando a opositores electorales, cuando aquí en México nos estamos quejando de la persecución en contra de opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y ni hablar de Venezuela, mi querido amigo, que están tirando petróleo en el lago Maracay, mientras la gente se tiene que salir de su país porque no están produciendo absolutamente nada. Ah, pero le compran el petróleo a Irán y lo dejan tirar en el lago Maracaibo. Mi querido amigo, sin duda alguna, este populismo de izquierda que hemos presenciado se basa mucho en estas figuras intocables, masculinas, patriarcales. Hugo Chávez, Fidel Castro, Daniel Ortega, de estos señores que, a pesar de que cometen abusos, que cometen errores de tipo administrativo, que cometen graves violaciones a los derechos humanos de su población, como mantenerla en el hambre,
mi querido amigo, nadie les puede decir nada, porque además, y eso es bien triste, el 50% más del padrón electoral, es decir, las mujeres, muchas de ellas, en Morena, tienden a besarle la mano prácticamente a estos patriarcas, mi querido amigo, con tal de mantener sus posiciones y sus privilegios. Las mujeres de Morena, mi querido amigo, son altamente patriarcales porque de esa manera garantizan su puesto y sus ingresos económicos. Y no hay nada peor para la lucha por la liberación de las mujeres que estas señoras que terminan por sí, por violentar más a su propio género a partir de agradarle al patriarca, mi querido amigo. Y eso, lamentablemente, las izquierdas latinoamericanas lo repiten y lo repiten y lo repiten y lo repiten y se parecen mucho a la derecha, mi querido amigo. Así es claramente es una traición, ¿no? Bueno, Traición. como tú decías, es una simulación de Ujú. que realmente sea un partido de izquierda. Eso nos queda claro desde hace más de un año que no es un partido de izquierda y que la gente que está a cargo, sobre todo entre más arriba vas en Morena, menos, más bien, más blanca es, ¿no? Más blanca y más Sí, privilegiada, cosa que claro, va en contra de lo que él mismo dice. Él mismo se ha tratado de vender como que es una persona humilde, que es una persona morena, que es una persona muy mexicana, y no es cierto. Y no, y su familia tampoco es de ese estilo. claro. Y nos queda en claro al tener en este evento del 8 de marzo, donde todos están de morado, donde son puras mujeres el público, donde son puras mujeres las invitadas, que esté él y su primo enfrente, en primera fila, ocupando los lugares de honor, que para él las mujeres solamente pueden tener poder en función de lo que él les conceda y que Exacto. solamente son peones para sus propias acciones, lo cual es gravísimo y es una gran bandera roja, porque eso no pasa ni siquiera, bueno, ni en los estados musulmanes, donde son claros, son claros alrededor de las leyes que hay en contra de las mujeres o de las leyes que regulan las mujeres. Aquí nos están vendiendo la ilusión de que eso es feminismo y eso es todavía más grave, porque entonces no tenemos herramientas para poder defendernos. No, no tenemos herramientas para defendernos y no tenemos herramientas, vaya, se obstaculiza mucho realmente el generar conciencia entre las mujeres de que no necesitan, vaya, una mujer no necesita un hombre, no necesita que un hombre la represente. ¿Sabes? Todavía sigue generándose ese tipo de ideas de mujeres que creen que necesitan a un tipo para que entonces tengan cierto lugar en la sociedad y lamentablemente eso reproduce el partido en el poder, a pesar de todo ese uso que hacen del discurso feminista o de la inclusión de las minorías, mi amigo, que para mi gusto también es usar estas Exacto. banderas políticas con fines electorales. Mi queri- Explotar a las minorías como se ha hecho desde siempre y hay que recalcar esto, que esto no es en contra nada más de Morena, esto lo hacen todos los Todos los partidos partidos. y queda claro después de la última marcha en defensa del INE que también del otro lado de la moneda hay personas esperando agarrar a estas minorías, agarrar a estas personas que tienen quejas legítimas, que tienen ganas legítimas de que las cosas mejoren y ponerlas en su canasta de votos para el 2024. Mi querido Javier King, allá está. La 4T, eminentemente patriarcal y machista. Querido Javi, ¿dónde te hallamos? En Facebook y en Twitter como Javier King. Muchísimas gracias, amigo. Recibe un abrazo. Pausa y seguimos contigo, Puebla.mx. Por cierto, hay que anunciarlo. Mañana tenemos una entrevista precisamente con la Red en Defensa de los Derechos Digitales respecto a el uso de Pegasus por parte del ejército para el espionaje de periodistas y defensores de los derechos humanos. Antes lo hacía el CISEN con Peña Nieto, ahora lo hace el ejército. Nada más ni nada menos. Y mañana una entrevista aquí en Contigo Puebla con la red en defensa de los derechos digitales. Pausa y seguimos Contigo Puebla. Regresamos con copia para archivo. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.